Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Norte Saludable, este espacio de Nuestro Norte, y vamos a comentarles hoy un tema que parece un poco muy tecnicista, que parece un poco muy complicado, pero lleva mucho tiempo en el mercado médico, en el mercado en el trato de las lesiones, sobre todo deportivas, pero también se ha utilizado también en las lesiones cotidianas, sobre todo en patologías laborales o por accidente. Y es el tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del plasma rico en factores de crecimiento, lo que llaman el PRGF. Parece que está de moda, pero tenemos que decirles que el tratar lesiones con factores de crecimiento lleva más o menos a nivel ambulatorio unos 7 años. Lo que pasa es que ha cogido más auge porque se ha demostrado que tiene ciertos efectos y ciertos beneficios a la hora de la recuperación más pronta y mejor de lesiones, sobre todo a nivel de los deportistas, ¿no? Comentarles que el plasma rico en factores de crecimiento no es nada más que una simple analítica que se le hace a la persona. Se hace un centrifugado y se le elimina lo que son los hematíes y los leucocitos a la sangre y se quedaría solamente un plasma rico en proteínas. Ese plasma rico en proteínas es propio del paciente y luego añadiéndole, y se los voy a leer, un poco de cloruro cálcico, se procede a su administración. O sea, esa mezcla, por lo tanto, es propia del paciente, se le añade esta sustancia y se va a utilizar como sustancia a zonas dianas, sobre todo zonas, por ejemplo, de roturas musculares o zonas de roturas del cartílago, donde automáticamente estos factores de crecimiento van a hacer que se regenere mejor esa parte, además con tus propias proteínas. Por lo tanto, no hay ningún tipo de contagio, no hay ningún tipo de contraindicación, lo único sería un poco de infección, pero que de todas maneras, si se produce con profilaxis o dando un tratamiento antibiótico, no tienes ningún tipo de problema. Comento el tema de los factores de crecimiento porque ya la gente cuando tiene patologías, sobre todo a nivel de las rodillas, o lesiones musculares que son repetitivas, o tendinitis que tienen alguna serie de secuelas, la gente ya empieza a buscar información, sobre todo en internet, y lo primero que le sale es lo de los factores ricos en factores de crecimiento, ponerme factores de crecimiento. Decirles que ahora mismo es una técnica más o menos cara, pero que dependiendo a la actividad que te dediques y a los resultados que quieras, pues en definitiva, si es para curarte, no tiene nada de caro. Lo único que tiene que ser bien hecha y tiene que ser en ciertos sitios donde lo sepan hacer, ¿no? Por ejemplo, por bibliografía sé que en Barcelona ahora mismo, incluso en Seguridad Social, se utilizan muchísimo los factores de crecimiento. Lo que pasa es que ahora mismo con los recortes ya prácticamente, me imagino que no se hará tanto, pero en compañías aseguradoras privadas sí se utiliza mucho el utilizar el factor de crecimiento porque a nivel laboral produce altas y más rápidas y a nivel deportivo produce que los deportistas tengan más duración de estabilidad o de tener menos riesgo de recaídas utilizando esta técnica. Ya habiéndoles dicho cómo se obtiene el factor de crecimiento, que al final son el centrifugado que les di de la sangre y obtener esas plaquetas ricas en proteínas, decirles en qué está indicado el uso de los factores de crecimiento. Esta técnica se utiliza en muchas patologías y da igual para quien sea, puede ser para deportistas, puede ser a gente normal, de la vida cotidiana, que sufre algún tipo de lesión, incluso por deportes aficionados, pero sí decirles que, por ejemplo, en las condropatías o en las lesiones de la rótula en la rodilla, que la tenemos prácticamente todos los seres humanos, porque los problemas de rótula siempre los vamos a tener cuando decimos, me molesta un poco la rodilla cuando bajo las escaleras, cuando subo las escaleras, cuando estoy en una pendiente, cuando subo, cuando bajo. Y es por un problema rotuliano que en otro programa ya nos vamos a especificar cómo puede ser o cómo se produce la lesión, pero decirle que en todos los tipos de lesiones de rótula, ese desgaste por ese movimiento de la rótula contra el fémur hace que se desgaste y necesite que se regenere el cartílago. El cartílago se ha intentado durante muchos años regenerar de muchas maneras. Una es la más fácil, que es intentar que no se gaste más, que es lo más fácil, que es tratando de potenciar grupos musculares de la rodilla para que esa rótula esté estable. Y me acuerdo que hace muchísimos años algún deportista de aquí de la isla, el doctor Pere Guillén, intentó y lo hizo, tratar de buscar un cultivo del condrocito, que es la célula que fabrica el cartílago, fabricar un condrocito de su propio tejido, hacer un cultivo, como quien dice, germinarlo y obtener cartílago o células del cartílago propias del propio deportista. Se lo ha aplicado a este deportista y ha sido un éxito rotundo. Lo que pasa es que, incluso viendo el éxito que tenía, se intentó
pasar esta técnica a Seguridad Social, pero como se veía, eran muchos gastos de laboratorio, empresas que quieren hacer el trabajo pujan por unas cantidades y al final no se hizo por los gastos que ocasionaban, pero a nivel privado se hacía y teníamos buenos resultados. Y esto era haciendo cultivos de las propias células del cartílago. Ahora mismo lo que se hace es tomar una muestra de sangre, como les comenté antes, obtener las plaquetas y esas plaquetas pincharlas y ponerlas en las zonas donde se está destruyendo el cartílago, dando unos resultados de remodelación de la zona. Las condropatías, las osteocondritis, que suena una palabra muy rara, osteocondritis, pero son lesiones más crónicas del cartílago, sobre todo en la rodilla, el cartílago rotuliano, pero también se pueden dar en las zonas del tendón de Aquiles, en la inserción del tendón de Aquiles. Suele haber lesiones de osteocondritis en la articulación del hombro. Todas las zonas donde tenga mucha movilidad el cuerpo, esas articulaciones de mucha movilidad, son las que produce desgaste del cartílago y por lo tanto que nosotros necesitemos durante la práctica deportiva o nuestro trabajo un aporte de ciertas vitaminas, de ciertas sustancias que a lo mejor en la dieta no las tenemos o que nuestro organismo no las absorbe. Comentarles que el cartílago rotuliano, por ejemplo, o el cartílago femoral del fémur, ese cartílago no se alimenta en sí por la sangre que circula a lo mejor en la médula ósea, sino se alimenta por el líquido sinovial. Es como comparar la ola del mar cuando choca contra una piedra. Va dejando sal, van dejando una serie de seres vivos que van alimentando una serie de vegetales y esa piedra va cambiando de coloración dependiendo de la mar que le va llegando. También depende de la cantidad de sol que le llegue, de la cantidad de humedad que le llegue. Por lo tanto, la articulación es como cuando el mar baña la piedra, pues el líquido articular, que todo lo tenemos, va bañando el cartílago y dependiendo de la calidad de ese líquido articular, el cartílago estará bien o mal nutrido. Por desgracia suele estar mal nutrido porque, tenemos que decirlo, tenemos una dieta fatal. Por eso somos, como he dicho en muchos programas anteriores, de las sociedades que peor nos alimentamos y la que más riesgo de enfermedades crónicas tenemos, porque no tenemos una educación dietética y de ejercicio físico como tendría que ser. Imagínense todo lo que se relaciona a una lesión articular con lo que es la alimentación, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que darle a esa articulación, a ese hueso, a ese cartílago algo bueno. Se recurre entonces a esta técnica de factores de crecimiento, colocándolo en zonas donde hay destrucción ósea, destrucción del cartílago, para que se vuelvan a regenerar. Las lesiones ligamentosas, por ejemplo en la rodilla, también son buenas las aplicaciones de factores de crecimiento porque el ligamento siempre va enganchado en la articulación o va insertado el ligamento en una parte particular del hueso. Por lo tanto, esa unión, esa soldadura que hay entre el ligamento y el cartílago también tiene que estar bien hecha. Por lo tanto, en las lesiones ligamentosas la aplicación de factores de crecimiento también es buena, es nutritiva para el cartílago. Consolidación de fracturas, consolidación ósea. Cuando un hueso en una fractura no hay una buena consolidación, no se forma un buen callo, se forma lo que se llama una pseudoartrosis. Esas zonas a veces son muy inestables y por lo tanto necesitan que el hueso sea alimentado por algo. En este caso el factor de crecimiento también es muy bueno. Cuando una fractura tarda en consolidar, un ejemplo claro, las fracturas del quinto metatarsiano del pie, esa fractura que está justo por debajo del quinto dedo, que se suelen producir incluso por estrés. No hace falta que tengas ninguna caída, sino por pisar demasiado o por tener una mala pisada o por pisar demasiado por la parte externa del pie, puedes producir una fractura por movimiento repetitivo y tener mucho dolor, mandar a hacer una radiografía y verte la línea de fractura a nivel del quinto metatarsiano. Y también como tratamiento complementario se hace una cirugía del tendón o una artroscopia, por ejemplo, cuando el especialista, en este caso el cirujano ortopédico o el cirujano en trauma, ve que la lesión de fondo, hay una lesión crónica, hay un desgaste importante, cuando se realiza la artroscopia aprovechan y ponen factor de crecimiento. Cuando se realiza la reconstrucción de un ligamento, donde se engancha ese nuevo ligamento, esa nueva plastia, se pone factor de crecimiento. Por lo tanto, el trabajo es mejor hecho y las perspectivas de mejorar y de tener una recuperación al 100%, incluso en deportistas a un 110%, tienen más fiabilidad y más probabilidad de que salgan bien. Como les comenté antes, contraindicaciones prácticamente no tienen ninguna, algún problema de infección que puede ser tratado con antibióticos, pero que cuando uno va, casi siempre cuando se invade el cuerpo con cualquier sustancia, corremos siempre el riesgo de tener algún poco de infección, o sea que no es nada importante. Además de las habituales de una inyección, en algunos casos se puede experimentar a las 48 horas un aumento del dolor en la zona infiltrada.
y lo típico pasa con un poco de hielo, con un poco de antiinflamatorios que ya los marcará el médico especialista. Por lo tanto, contraindicaciones estamos bien, no tenemos contraindicaciones, es nuestra propia sangre, es nuestro propio plasma, todo depende de la mano y de la calidad que tenga el cirujano en ese momento, de las perspectivas que tengas con el paciente, un paciente deportista, un paciente con edad joven, un paciente que su trabajo le obliga a tener bastante movilidad, pues por lo tanto va muy bien. Últimamente he oído por ahí que se está intentando utilizar también en lo que son la regeneración de las hernias discales, lo que pasa es que está un poquito ahí en el aire todavía, pero seguramente que en algún sitio lo estarán experimentando y seguramente que desde que lo tenga se los haré saber. La administración no necesita hospitalización, como comenté antes, es un procedimiento ambulatorio. Aquí todavía por desgracia no se hace, pero en cualquier ambulatorio especializado donde los médicos de familia se dediquen a hacer cirugía menor o se dediquen a hacer este tipo de patología lo puede hacer perfectamente, no necesita ningún ingreso hospitalario y se administra normalmente con una inyección en forma líquida y en algunos casos se aplica en forma de coágulo directo sobre la zona que se quiere infiltrar. Y a veces, dependiendo del caso, las sesiones suelen ser entre 2 y 4 infiltraciones de factores de crecimiento. Pues nada, haciendo un resumen de todo esto, decirles que en los últimos años se ha popularizado muchísimo esto, decirles que nos suena un poco a nuevo, también hay que reconocer que es un poco por la lejanía y por el gasto que conlleva, pero que se lleva haciendo como cirugía ambulatoria desde hace muchísimo tiempo, primero, casi siempre con deportistas de élite, porque como saben, un deportista de élite, una pierna vale muchísimo dinero, un brazo vale muchísimo dinero y tienen que rentabilizar esa articulación. Un deportista que cobra muchísimos millones al año tiene que tener sus articulaciones perfectas, si no, no es rentable tener ese jugador. Tenemos que a veces mirar a los deportistas como inversión económica y si no lo quieren ver así, vean los ejemplos de lo que está pasando ahora mismo, por ejemplo, con el fútbol profesional en España. Son inversiones brutales, donde se gana muchísimo dinero y donde los deportistas tienen que estar al 100% para, primero, ganar y si ganas tienes dinero a cambio. Por lo tanto, las recuperaciones de este tipo de deportistas tienen que ser más aceleradas y más mimadas para que puedan salir antes y ser rentables a corto plazo, medio y largo plazo. Por lo tanto, a veces cuando vean las cosas por televisión y digan, no, es que el deportista tal se recuperó antes. Nosotros somos personas normales y los deportistas son personas que están en otro mundo, son gente rentabilizada, con mucho dinero y necesitan que sean curados lo antes posible. Por lo tanto, los que hacen deporte aficionado y los que están con una lesión laboral de estas crónicas que parece que nunca se van a recuperar, que se quiten la idea del deporte de élite porque eso es otra cosa totalmente diferente. Hace muchos años en un artículo que hice en un periódico en Tenerife puse que el deportista es un enfermo crónico y creo que nunca me he equivocado en eso porque siempre pasan por todo tipo de lesiones. Pues nada, habiéndoles comentado un poco lo que son los factores de crecimiento, cómo se hacen, cómo se aplican, les invito a otro programa de Nuestro Norte Saludable en el espacio de Nuestro Norte de Canal 4. Dándoles un fuerte abrazo a todos, nos vemos otro día. Hasta luego.